para mí una tremenda bendición poder presentar al pastor Américo Díaz. Le conozco desde el año 83. Desde el año 83 llegué para estudiar en el seminario a mi primer año. Él ya estaba en su tercer año, así que fue ahí el consejero del dormitorio. Ahí fue una bendición poder compartir con él ahí todo un año, ¿no? De escucharle compartir la meditación y aprender de su propia vida. Y gracias a Dios por él y por su fidelidad. Él está sirviendo al Señor en diferentes partes y ahora aquí en Lima ya por muchos años también, así que gracias a Dios por eso. Tal vez pastor nos puede compartir un poquito más también, así que pastor Américo, adelante por favor. Hermanos, buenos días. Es un gusto de verdad y un privilegio estar esta mañana con ustedes. Gracias al pastor Walter por haberme invitado. Es un tiempo muy precioso para poder orar por la obra misionera. Así como ustedes están interesados en la obra misionera, pues mi persona también tiene participación en la obra misionera a través de la misión MEVIV. Como dijo el hermano José, ya tengo trabajando varios años aquí en Lima, aunque soy del Cusco, pero trabajo ya en Lima muchos años ya. Radiqué aquí, estoy radicando aquí en Lima ya. Y estoy trabajando esta vez en la zona de Villa María del Triunfo, en la iglesia Camino de Vida. Es una iglesia que ha empezado el pastor Walter Espinosa. Y bueno, se está estableciendo la iglesia y tenemos ministerios y la iglesia pues está en franca mejoría y crecimiento también. Y gracias a Dios porque el interés de cada uno de nosotros por la obra misionera hace que tengamos la necesidad de poder compartir unos con otros la visión misma de plantar iglesias en diferentes lugares. Pero una de las cosas que tal vez muchos siervos de Dios encontramos, no solamente como privilegio de ser siervo de Dios, y es que podemos tener algo en nuestras vidas, algo que Jesús mismo nos dijo. Una de las la base de Atocri pues es Marcos 16, y vamos a ir un rato ahí al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 16, verso 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ese fue el mandato de Jesús. Pero hay algo más. Si vamos bajando unos versículos hasta el verso 20, dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Ayudándoles el Señor. Había un mandato de predicar el evangelio, pero había algo más. Dice ahí: ayudándoles el Señor. Y quiero en estos pocos minutos compartir acerca de la ayuda de Dios. Vamos a orar. Señor Dios, queremos darte gracias porque nos permites en este salón reunirnos para motivarnos unos a otros, hablar de la obra misionera e interceder ante tu trono de gracia por lugares donde el evangelio aún está cerrado, donde el evangelio todavía no es permitido, pero aún en nuestro país hay lugares donde, oh Dios, tu palabra no ha llegado ni ha sido sembrada. Te rogamos, oh Dios, que nuestros corazones ardan por la obra misionera y que puedas levantar obreros que estén dispuestos, Señor, a sembrar esta semilla preciosa del evangelio. Bendícenos en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ayudándoles el Señor. Creo que no hay mejor ayuda que la que podemos tener de Dios. Dios siempre se ha fijado en el hecho de la necesidad de tener ayudantes. No podíamos hacer solo. Cuando Dios creó al hombre, Dios dice que estaba el hombre solo y le dijo: le haré ayuda idónea. Más adelante vemos en la vida de varios siervos que realmente no podían hacer la obra sola. En el caso de Moisés, cuando Dios le llamó, le dijo: vas a liberar a mi pueblo, y él tuvo excusas. Dijo: yo no puedo hablar, soy tímido, tengo problemas, tengo dificultades y no sé qué puedo decir a Faraón, es una autoridad grande.
Muy bien, no vas a hacer, entonces te voy a dar a tu hermano, que él hable por ti. Ah, bueno, si es así, Señor, está bien, magnífico. Entonces, vez tras vez podemos ver siempre que Dios ha ido mostrando la necesidad de ayudar. Eso es algo importante en nuestras vidas. En el caso de Josué, en el caso de David, y si llegamos al capítulo 11 de Hebreos, podemos ver que siempre Dios ha estado manifestando situaciones de ayuda. Pablo no era la excepción. Dios lo había llamado al ministerio gentil, pero Dios le propició y le dio también ayudantes que pudieran hacer que la obra pueda facilitarle en alguna manera dentro de su ministerio. La obra misionera no es algo tan fácil, pero necesitamos momentos en que Dios puede extender su mano hacia nosotros. Dice aquí la palabra de Dios que el mandamiento de Dios de ir y predicar el evangelio a toda criatura era grande, pero algo que podía facilitar y dar seguridad a los discípulos era el hecho de que el Señor estaba ayudándoles. Y creo que no hay mejor ayuda que esa, que el Señor esté ayudándonos. Uno puede decir, pero podemos hacer la obra, somos estudiantes, somos capacitados, somos preparados, nos hemos preparado en diferentes institutos, seminarios, etc. Yo tengo la capacidad, tengo el poder, tengo la autoridad, puedo hacerlo solo. Pero no, necesitamos la ayuda de Dios. Hay varios aspectos en nuestra vida de verdad en que necesitamos siempre la ayuda de Dios. Yo quiero, en la experiencia del apóstol Pablo, vamos a ir un rato a Hechos capítulo 16, un pasaje muy conocido también en la experiencia de Pablo, de Silas y Lucas también, que se integra al grupo ahí, poder ver cómo es que Dios le ha ayudado también en su vida. Necesitamos siempre la ayuda de Dios. Y aquí en este pasaje de Hechos 16, uno de los primeros aspectos está cuando necesitamos tomar decisiones respecto a nuestros ministerios. De verdad, hay siervos de Dios que van a un lugar, están sembrando la semilla de Dios, están trabajando en el campo y dicen, el campo es muy duro, la gente es muy dura, el trabajo misionero es bastante difícil, no se puede crecer mucho en la iglesia. Estuvimos hace poco y en el Congreso de Meviv y veíamos los informes misioneros y todos decían siempre eso, el campo es muy duro, la gente es muy dura. En todo sitio la gente es dura, en todo sitio el campo es duro. Pero algo que tenemos es la ayuda de Dios. Muchos misioneros, cuando ven casi frustradas su ministerio misionero, casi frustradas su deseo de querer alcanzar personas para Cristo, y ver que en el tiempo no hay conversiones, ver que en el tiempo no hay frutos, ver que en el tiempo la gente no toma decisiones por Cristo, y ellos dicen, creo que el Señor no me ha llamado para este campo. Creo que el Señor me está llamando más bien a otro campo. Estoy orando para que el Señor me lleve a otro campo. Y los misioneros abandonan esos campos y van a otro campo diciendo, aquí sí el Señor me está llamando porque yo sé que esta es su voluntad, yo sé que este es el lugar de trabajo para mí. Y empieza con buenos bríos, empieza con buenos deseos, empieza a testificar, empieza a tocar puertas, empieza a evangelizar. Y al cabo del tiempo, este misionero se da cuenta que el campo es igual que el que tenía antes. La gente es dura, el campo es duro, no hay decisiones, no hay conversiones. Y dice, no, creo que el Señor se ha equivocado una vez más. Voy a ver otro lugar, voy a orar porque el Señor me lleve a otro. Y eran decisiones de verdad que uno tiene que tomar para poder ministrar. En el caso de Pablo, y esto sucede muchas veces en nuestra experiencia como siervos de Dios. Mire lo que dice en el verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu
no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Había que tomar decisiones. Imagino que para el apóstol Pablo, que había sido encomendado por el Señor para ir y predicar el Evangelio a los gentiles, trataba de ir hacia un lugar y la puerta se cerraba. Entonces iremos para allá. ¿Qué lugar? Iban para allá y la puerta se cerraba. Iban para otro sitio y la puerta se cerraba, y decían: Señor, pero queremos predicar el Evangelio, pero las puertas se cierran. Imagino que muchos siervos como Pablo tal vez podían sentirse frustrados. Pero queremos hacer la obra, pero las puertas se están cerrando. Queremos predicar el Evangelio, pero las puertas se están cerrando. ¿Qué hacemos? Pero Dios hace las cosas bien. Amén. Dios nunca hace cosas malas. Dios nunca hace al revés las cosas. Todo lo que lo hace bueno, y lo hace bien en gran manera. Nunca falla los planes de Dios. Así que Pablo se sentía tal vez algo triste de ver que las puertas se cerraban, y aún que el Espíritu Santo le prohibía. Cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios y entendemos realmente que Dios quiere hacer su voluntad en nuestras vidas, el Espíritu Santo nos va a dar testimonio a nuestro corazón. No podamos pensar de que los campos son duros, de que la tierra es difícil, que la gente es muy dura, que no es de corazón muy duro, que no se puede sembrar la semilla. No, Dios tiene propósitos, Dios tiene su tiempo para cada lugar. Yo recibí este folleto de esta oración, el cuadernito, y yo lo estoy usando en mi iglesia. Los días miércoles separamos partes de estos lugares de oración y estamos orando por ellos. Y muchos tal vez están perseverando en oración. Aquí los martes que hay oración se está orando, y uno dice: pero todavía Dios no abre puertas, todavía Dios no hace nada. Parece que Dios no hiciera nada, pero Dios va obrando. Dios va obrando. Tal vez nosotros no tenemos toda la información, pero sí hay. Cuando uno entra a internet, uno puede buscar algunas páginas y ver que sí, hay lugares donde el Evangelio sí está entrando, pero no se difunde mucho esas noticias. Recibí hace poco una carta del hermano Herbert Handel, es un misionero que estuvimos apoyando algunos años atrás económicamente, pero estamos orando por él, y él escribe algunas de sus cartas, y una de sus, en el título creo de su carta, lo que él pone es: por favor, no difunda esto. Ahora, uno dice: pero ¿por qué no difundir? Son bendiciones. No, es que hay situaciones políticas, sociales ahí en ese país, por lo cual no se debe difundir estas informaciones. Pero había que seguir orando. Pero ahí está el hermano Handel, tratando de hacer la obra de Dios. Y aquí está Pablo en una decisión. Señor, se están cerrando las puertas, ¿qué debemos hacer? Imagino que los misioneros estamos en esa situación también. Están orando por un campo, están orando por su lugar de trabajo, pero el Señor está cerrando puertas. ¿Qué debemos hacer? Orar a Dios. Dios es nuestro ayudador. Así que Dios se le mostró, dice, una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¡Wow! Esto es importante. Quieren predicar el Evangelio a los gentiles, y Europa va abriendo su puerta. Macedonia. Una visión de noche se le muestra a Pablo, y un varón dice: pasa y ayúdanos. Se cerraron las puertas, pero habrá una puerta abierta, y Dios es quien hace todas esas cosas en nuestra vida. Dios estaba guiando a Pablo a empezar la evangelización de Europa. A veces nos podemos sentir, hermanos, arrinconados en nuestra vida, en nuestro ministerio. Todo lo que intentamos hacer puede salirnos mal algunas veces, y pensar: ¿estará Dios conmigo? ¿Dios querrá hacer su obra en mi vida y a través de mí? Tal vez podamos desalentarnos un poco de ver los frutos del ministerio y decir: parece que no, Dios no está conmigo, parece que no hay frutos, estoy trabajando y no logro establecer iglesias. ¿Qué está pasando? No, Dios tiene su tiempo, Dios tiene su lugar, Dios tiene su modo de trabajar.
Él, tal vez Pablo y Silas estaban orando al Señor y diciendo, ¿por qué se cierran las puertas? ¿Por qué no hay lugar para trabajar? Y Dios le mostró y dice, esta visión es para que vayas. Hay un lugar que sí se abre, donde la gente necesita. Y es un lugar muy especial dentro del plan de Dios. Lo que nosotros debemos hacer es quedarnos quietos y esperar la dirección de Dios. A veces la obra misionera no es tanto de estar quietos, no. Si somos misioneros hay que tocar puertas, hay que evangelizar, hay que repartir folletos, hay que hacer esto, hay que hacer un programa, y hay que hacer el otro, y hay que hacer el otro, y el otro. Y pensamos que cuanto más actividades, más resultados. Pero uno revisa la palabra de Dios y ¿qué encuentra? Dios siempre dice esto, estad quietos y conoced la salvación que Jehová os dará. Esos son los planes de Dios. Pero yo pensé que más bien el estar activos, el estar inmersos, el estar comprometidos, el estar haciendo esto y lo otro y tal y cual es más importante para la obra de Dios. No, Dios a veces nos pide que estemos quietos, porque Él va a trabajar, Él va a obrar. Así que en el caso de Pablo, le dijo eso, estad quietos, yo te voy a mostrar la visión. Cuando tenemos que tomar decisiones en el ministerio, tenemos que sentarnos y estar quietos y entender qué quiere Dios para nuestras vidas. Podemos estar afanados en la predicación del Evangelio, pero Dios dice, estad quietos. Hay decisiones que tomar y Dios nos va a ayudar. Dios nos va a mostrar cuál es el siguiente paso que nosotros debemos dar. Otra segunda razón en la que Dios nos ayuda es cuando queremos evangelizar. Vez tras vez uno puede escuchar seminarios, conferencias, uno va a la librería y puede encontrar cantidad de literatura y libros sobre evangelismo. Diferentes modelos, diferentes métodos, diferentes tipos, por diferentes evangelistas, en diferentes situaciones, en diferentes culturas, y un montón de literatura sobre evangelismo. Y uno dice, parece que esto es bueno. Lo lee y dice, esto lo voy a aplicar. Y lo aplica y no funciona. Dice, uy, ya, bueno, ¿y ahora qué hago? Va otra vez, busca otra literatura. Parece que este sí es bueno. Va y lo estudia, lo reestudia, lo bosqueja y lo aplica, lo enseña a su iglesia. Y dice, vamos a evangelizar de esta manera. Y no funciona, y no funciona. Y uno dice, Señor, ¿cómo podemos entonces evangelizar? Pablo también pasó esa situación. ¿Cómo poder empezar la obra misionera? Mire el siguiente versículo, verso 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ahora bien, ellos han visto la visión de un varón macedonio, pasa y ayúdanos. Ellos van, ya hacen el viaje, como dice el verso 11, y la primera ciudad que llegan es Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia muy importante, una ciudad muy importante. Y eso también es importante en la obra misionera. Hablamos con los misioneros de Meviv y les dijimos, si queremos realmente hacer una obra misionera bastante efectiva, pensemos en las ciudades grandes. Porque a veces nace el deseo misionero, sí, pero yo quiero hablar a mi familia. Y yo vengo de un lugar bastante pequeño, pero tengo familiares y amigos ahí. Yo quiero empezar la obra misionera ahí. Y el deseo es muy bueno, obviamente, porque es su familia y sus amigos. Pero para una obra misionera no tiene mucho fin, no hay mucho que hacer. Y la hablamos con ellos y dijimos, tratemos de bajar más bien a las provincias, a las capitales de departamento, donde la gente ahí, y de ahí ya recién poder
llevarnos a los pueblos más pequeños. Así que la motivación está ahí dada, y en el caso de Pablo y en la visión que recibió también, vio y dijo, vamos a empezar en esta ciudad porque es una ciudad importante. Varios caminos llegaban ahí, era una ciudad muy comercial, donde venía gente de diferente tipo de lugares, así que sí era importante. Era bueno predicar ahí, pero ¿dónde predicar? ¿Con quién empezar? Podía ser difícil. Así que el Señor también les guía, dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Cuando queremos empezar una obra misionera, Dios nos va a guiar cómo empezar la obra misionera, cómo poder empezar a evangelizar. Pablo conocía las costumbres de ese lugar, tenía información de las cosas que hacían, y dice, un día de reposo salimos para el río donde se solía hacer la oración. Así que era una costumbre de muchas personas que en ese sitio sí había un tiempo de oración. Si había un tiempo de oración es que la gente era religiosa, la gente podía entender a Dios, podía estar dispuesta a escuchar de Dios porque ellos estaban en ese tiempo de oración. Era importante, había que lograr eso. Así que Pablo va y dice, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Bueno, generalmente nosotros empezamos la obra misionera con niños, ¿no? Pero aquí Pablo empieza con mujeres. Es interesante eso, y gran parte de nuestras congregaciones, pues, el grueso de gente es integrado por mujeres, ¿no? A veces sus esposos no llegan, algunos esposos llegan de visita, pero casi nunca difícil toman sus decisiones. Pero estamos orando por ellos, pero son las mujeres las que tienen bastante decisión por Cristo ahí. Entonces empiezan la obra evangelística con las mujeres. Dice, y hablamos a mujeres que se habían reunido. No nos dice el texto aquí, pero yo imagino a Pablo y a Silas y Lucas ahí orando, Señor, mira, hay mujeres aquí, yo no sé, vamos a hablarles, pero tú toca los corazones de ellos. Toca los corazones de estas mujeres para que puedan recibir esta semilla del Evangelio. Abre sus corazones para que estén atentas a lo que nosotros queremos decirles. Abre sus corazones para que nosotros podamos compartir el mensaje del Evangelio. Y esa debe ser, creo, el fin de todo misionero. De que antes de salir a evangelizar, pedir a Dios su ayuda. Porque es lo que nos dice Marcos, ayudándoles el Señor. Pero hay veces pensamos que nuestra metodología, nuestra capacidad, nuestra preparación es suficiente para hacer la obra evangelística. Pablo no, dependió del Señor. Entonces en el verso siguiente, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que era una mujer muy importante obviamente por el tipo de trabajo que tenía, adoraba a Dios, estaba oyendo lo que Pablo decía. Tal vez no hubiera sido importante esta mujer si no hay el versículo ahí lo que dice acerca de la obra de Dios. ¿Cómo se sabía que Dios estaba obrando? Por los resultados. Dice, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Eso es importante. Cuando queremos evangelizar, debemos nosotros tener la seguridad de que Dios va a abrir los corazones de las personas para sembrar la semilla. Recuerde que cuando se va a abrir la tierra, se tiene que abrir surcos. No se puede echar la semilla simplemente así. Habría que abrir surcos, habría que romper la tierra para poner la semilla. Y es Dios abriendo el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El evangelismo es algo que no lo hacemos nosotros por nuestras capacidades, es algo que Dios nos ayuda a hacerlo. Así que Pablo entendió también que era Dios quien le estaba ayudando a ello. Entendía que su ministerio no lo podía hacer solo, necesitaba la ayuda de Dios. Cuando vamos a testificar de Cristo, de verdad, hermanos, necesitamos la ayuda de Dios. Una tercera cosa, y ya con esto voy terminando, cuando vamos sufriendo, y más adelante
a raíz de esto, surge una situación bien interesante. En el versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito tener. Y todo ya hace un problema. Aparte que una lucha espiritual que los siervos de Dios tienen contra las huestes de Satanás, podemos tener sufrimientos y pruebas en nuestra vida como siervos. Tenemos pruebas, y cada siervo, cada misionero tiene que pasar pruebas, y está pasando pruebas muy difíciles en algunos casos, muy angustiantes en otras, pero cada siervo de Dios va pasando pruebas. Oraba un misionero, nos compartía y decía: hermanos, estén orando por mi persona, porque este mes ha sido muy difícil para mí y para mi familia. Hemos tenido pruebas muy fuertes, de verdad que llegaba el punto en que quisimos dejar el ministerio. Era muy grande la prueba que nosotros teníamos. No sabíamos cuál era la prueba, pero simplemente decía: oren por nosotros. Es muy difícil el lugar. Es muy difícil la situación, pero estamos confiando en la ayuda de Dios. Así dijo: estamos confiando en la ayuda de Dios. Imagino que a Pablo, Silas, Lucas ahí que están predicando el evangelio, Pablo, a esta muchacha que está de alguna manera mostrando, son siervos de Dios, y uno dice: bueno, sigue, haciéndome publicidad. No, es que no se trata de publicidad, se trata de la obra de Dios. Así que lo callaron. Y sus amos, al ver que había salido la esperanza de su ganancia, pues los trajeron a las autoridades. Imagino que los castigaron, como se ve más adelante. Los llevaron a la cárcel, los golpearon y los metieron a la cárcel del fondo. Pero algo que había en los siervos de Dios no era: uy, Señor, pero si somos tus hijos, ¿por qué tenemos que sufrir? Pero si somos tus siervos, ¿por qué nos azotan? ¿Por qué nos insultan? ¿Por qué nos golpean? No, no había quejas. Dice la palabra de Dios que cuando estuvieron en la cárcel a medianoche, los presos los escuchaban, que alababan a Dios y que oraban. Esa es la parte más grande de un siervo de Dios, que en momentos de angustia y de dificultad no es ir y quejarse al hermano, es quejarse a la hermana, sino: Dios, ayúdanos, Dios, ayúdame. Es difícil la situación, es difícil, pero tú ayúdanos. Si podemos ver las Escrituras, podemos ver promesas de Dios y más promesas de Dios, en que Él dice: yo te voy a ayudar, yo te voy a sostener, mi mano derecha está contigo, te sostendré con mi brazo. Isaías 41 es uno de los pasajes muy interesantes. Uno de los pasajes que siempre me ha sostenido a mí en mi ministerio es el Salmo 40, el verso 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Siempre que he tenido pruebas, siempre que he tenido dificultades, me voy a ese salmo y digo: Señor, no te tardes, no te tardes. Él puede tardarse, pero va a estar allí para sostener en nuestras aflicciones. Dice la palabra de Dios en Hebreos 13:6, Hebreos 13:6, y con esto ya vamos terminando. Hebreos capítulo 13, verso 6. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. ¡Wow! Necesitamos sabiduría para tomar decisiones en el ministerio. Necesitamos sabiduría para poder testificar y evangelizar. Necesitamos fortaleza cuando estamos pasando pruebas y dificultades. El Señor dice: no temeré, el Señor es mi ayudador.
Hermanos, la obra misionera puede ser difícil, la obra misionera puede ser dura, pero ahí está Jesús, nuestro hermano mayor, diciendo, no temas, yo soy tu ayudador. Confiemos en la fortaleza y la guía de aquel que lo sufrió todo por causa de nosotros, y podamos confiar en su fortaleza y su guía. Señor Dios, quiero darte gracias, porque como siervos necesitamos fortalecernos unos a otros y motivarnos, y saber, oh Dios, que tu brazo fuerte y poderoso se extiende para ayudarnos en nuestras necesidades y angustias, en nuestras decisiones que necesitamos tomar sobre el ministerio, en la manera como debemos evangelizar y sembrar esta semilla preciosa del Evangelio. Y tú estás ahí para ayudarnos, Señor. Tu palabra dice que nos has dado un mandamiento de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, pero también tu palabra nos dice que tú les estabas ayudando, confirmando con señales y prodigios su ministerio. Ayúdanos, oh Dios, a que podamos confiar en tu palabra y en tus promesas, y ser guiado por tu Espíritu Santo a ser fortalecidos en aquellas cosas que vamos a hacer. Guárdanos de todo mal y guía a tus siervos en el esfuerzo de seguir sembrando esta semilla, para que el Evangelio, como dice tu palabra, toda multitud, de toda tribu, de toda lengua, pueda ser edificada y ganada para ti. Fortalécenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias.